¿Me pueden escuchar? Sí. Perdón, estuve teniendo algunos problemas, todavía tengo problemas con mi computadora. Este, bueno, ¿pueden ver mi pantalla? Sí. Ok. Voy a tener que pegar esto a mano. Es app.com. Denme un minuto. Necesito sincronizar esta cosa con la tablet, pero estoy en otra computadora. Es un poco complicado. Eh, no me deja sincronizar esta cosa, entonces voy a hacerlo medio a mano con el mouse. Lo que vamos a ver esta clase son los SSSP, que son Single Source Shortest Paths, que son algoritmos que buscan encontrar los caminos más cortos, empezando desde un único punto fuente, ¿sí? Entonces, digamos que tenemos... ¿Qué pasó? ¿La puedes vincular a esta cosa? ¿Al board? El mío no se pudo vincular. Ajá. Bueno, pues continuamos. Tenemos, digamos que este va a ser nuestro nodo source. ¿Sí pueden ver bien mi pantalla o lo hago más grande? Sí se ve bien. Ok. Entonces, de aquí vamos a tener aristas a otros nodos. Sí, esto se espera que sea un grafo. Entonces, al final queremos obtener los caminos más cortos o que existan para llegar desde este nodo a cada uno de los otros nodos. Entonces, en estas aristas de aquí vamos a tener pesos. Entonces, digamos que ahorita todas mis aristas tienen peso 1. Entonces, si todas mis aristas tuvieran peso 1, alguien
¿Se le ocurre alguna manera de resolver este problema? Yo quiero encontrar los caminos mínimos empezando en este nodo hacia cada uno de los otros nodos que existen en el grafo. El camino hacia cada... Sí, la longitud. Ahorita no me interesa saber por quiénes pasé, no me interesa saber qué orden de los nodos tomé, ni cuáles tomé. Solo me importa saber desde este nodo, el source, voy a buscar, por ejemplo, preguntar a uno de estos nodos cuál es la distancia mínima o el camino con distancia mínima que me puede llevar a este nodo de acá. Entonces, digamos, hay muchos caminos, ¿no? Por ejemplo, uno de los caminos sería tomar ¿cómo le cambio el color a esto? Ajá. Uno de los caminos sería tomar y llegué a con distancia 1, luego puedo tomar y llegué a con distancia 2, y luego puedo tomar y llegué al que busco con distancia 3, ¿no? O podría tomar entonces llegué a con distancia 1, me muevo con distancia 2, pero si se fijan de aquí, esta cosa es dirigida, entonces no puedo llegar acá, ¿no? Otro camino sería directo por acá. Me toma distancia 1 llegar a y a me toma distancia 2. Porque aquí le estoy poniendo a a todas mis aristas, entre cada par de nodos, distancia 1. Entonces, cada vez que me muevo a otro nodo, pues me tomo más 1 de distancia, ¿no? Entonces, sin conocer ningún algoritmo de shortest paths, ¿qué se les ocurre que se podría hacer para solucionar ese problema? Podrías como ir checando cuánto te cuesta moverte a cada nodo y al final encontrar como la suma mineral al nodo T. ¿Ok? Y si, por ejemplo, yo primero paso por aquí y digo, ¿sabes qué? A me costó llegar 1. Y luego, como estoy en este nodo, paso por acá y digo, a me costó llegar en 2. Pero en realidad había otro mejor camino que era por acá, que me daba costo 1 en vez de 2. Si se fijan aquí, todas nuestras aristas, como son de peso 1, el camino más corto a cada arista significa es lo mismo al camino que me tome menos aristas, porque todas tienen peso 1. ¿Sí? Entonces, ¿qué algoritmo básico existe que me dice para un nodo el camino que tiene menos aristas para llegar a él? Bueno, este algoritmo básico, pues es una BFS. ¿Por qué una BFS? Porque sabemos que en una BFS, para este primer nodo, vamos a visitar todos los adyacentes. Bueno, todos los que están en esta clase saben lo que es una BFS. ¿Alguien no sabe qué es una BFS? O sea, tenemos la DFS, que es una búsqueda en profundidad. Estos dos algoritmos son para grafos. Y tenemos este otro algoritmo que es una búsqueda en amplitud. Entonces, para los que no sepan qué es una BFS, o no recuerden bien si ya lo habían visto, si tenemos, voy a poner el ejemplo con un árbol. Más nodos. Entonces, supongamos que inicio mi BFS en este nodo de acá, en la raíz. Entonces, mi primer nodo visitado es este de aquí. Luego, voy a revisar cada una de las aristas
de este nodo en el que estoy justo ahora y voy a encolar todos mis hijos. O sea, voy a encolar por orden a este y a este. Están encolados, entonces en ese momento este es el 1, este es el 2 y este es el 3 en la cola. Este, como ya lo visité, lo saqué de la cola. Ahora voy a visitar el 1. El 1 va a hacer lo mismo que hizo su padre, va a revisar sus adyacencias y las va a encolar para después ser visitadas. Entonces va a encolar a este, está en 4 ahorita, este está en 5 y desencolé este, ¿no? Entonces, en orden de la cola, el que sigue es este, el 2. Entonces, el 2 va a encolar a este hijo, queda en 6 y en 7, y sale de la cola, y luego el que sigue en el orden es el 3. Entonces, va a encolar a este y a este con orden 8 y 9. Entonces, ¿qué está pasando aquí? Aquí, como es una búsqueda en amplitud, la primera vez que yo visito al nodo, estoy seguro que ese es el camino más corto desde el nodo en el que empecé hasta ese nodo, ¿sí? Porque estoy avanzando en profundidad. Perdón, estoy avanzando en amplitud. Entonces voy por niveles, ¿sí? Primero recorro la primera capa de adyacencias del primer nodo, luego toda esta fue mi primer capa de adyacencias, y para cada uno de esos, como voy en orden, luego encolo toda la segunda capa de adyacencias que van desde el primer nodo. Entonces, la primera vez que yo toco un nodo, en ese momento, yo sé que ese fue el camino más corto o que el camino más corto me llevó a visitarlo por primera vez a ese nodo. Entonces, si yo hago una BFS desde acá, ahora sí, acá en el grafo original, ¿cuáles son los primeros nodos que voy a visitar? Pues este con 1 y este con 1, que son los que salen o los que tienen un camino directo desde el primer nodo, desde el source. ¿Sí se entiende eso? Sí, sí, claro. Ok, entonces, bueno, entonces, al llegar a cada nodo yo lo marco como visitado y no lo voy a volver a visitar. ¿Por qué? Porque no hay necesidad, ya llegué a él con el mínimo número de pasos. Porque si vuelvo a llegar a él, va a ser por medio de uno de estos, por ejemplo, que este que ya tiene 1 va a intentar visitarlo y meterle un 2, pero no tiene caso, porque yo ya llegué a este, ya lo visité y tiene un 1. Entonces, lo que visito una vez no lo vuelvo a visitar. Ahora, de estos de aquí, ¿a cuáles me puedo mover? Este 1 se puede mover al de arriba, pero ya está visitado, entonces no tiene caso. Y me puedo mover acá a este nodo de acá con distancia 2. Luego este de aquí se puede mover a este de acá con distancia 2, pero ya está puesto. Y este otro nodo de acá solo se puede mover a este con distancia 2. Luego, este nodo final se podría mover a este con 3, pero este ya tiene un 2, entonces no tiene caso visitar. Entonces, una BFS me resuelve el problema donde todos mis nodos tienen, donde todas mis aristas tienen tamaño 1. ¿Por qué? Porque es justo la definición de lo que es una BFS, ¿no? Se supone que cuando haces una BFS en un grafo sin pesos, o sea, si esto no tuviera pesos realmente, pues no tiene un peso, pero sabes que es una arista. Y entonces el llegar a un nodo equivale a llegar con el mínimo número de aristas. Entonces, si todas las aristas tienen peso 1, pues bueno, llegué con él. Es el camino de mínima distancia que puedo lograr ahí. Entonces, si ven este tipo de cosas, pues bueno, no es necesario implementar ningún otro algoritmo más complicado, más avanzado. Con una simple BFS se puede resolver este problema. Ahora, ¿qué pasa? Ah, bueno, todos todos saben perfectamente cómo implementar una BFS o quieren hacer una corta recapitulación. Yo aquí lo que implementen, lo voy a pegar lo que implemente ahorita durante la clase, lo voy a pegar en un idioma y se los voy a poner ahí en el chat del Discord para después, si lo quieren usar para más problemas. Entonces, ¿alguien tiene dudas con cómo implementar la BFS? La podemos ver aquí rápidamente, antes de pasar a algo más complicado, porque los siguientes algoritmos
todos se basan en una estructura similar a la BFS, entonces si no recuerdan bien cómo hacer eso, pues bueno, se van a perder el resto de la clase. Entonces, ¿qué dicen? Pues si se puede una implementación así, nomás como de Va. rápido. Entonces, esta no es mi computadora. ¿Cómo se llama? Bueno, voy a editar acá. Voy a intentar usar estas cosas lo menos posible. Esto es nada más template. Supongo que ya varios de ustedes usan template para programar. Si ya están en programación competitiva o si suelen hacer concursos, pero voy a intentar no usar eso para no confundirnos en el código. Supongamos que vamos a tener un grafo en una lista de adyacencia. Entonces vamos a tener, primero definimos nuestro número de nodos, que va a ser un long. Y digamos que mi número de nodos va a ser igual a, no sé, 1 es 5. 1 es 5 nodos por ahorita. Solo es un ejemplo. Y entonces, vamos a hacer una función para la BFS. Y le damos un nodo con el que va a iniciar, ¿sí? Entonces, en este caso, el nodo S lo va a recibir por parámetro a la BFS. Entonces, ¿qué necesitamos para la BFS? Como lo fuimos recorriendo aquí, pues vamos encolando los nodos que van entrando. Entonces, pues bueno, necesito una queue donde voy a ir de enteros, o bueno, de long int, esto es long int, donde voy a ir guardando los nodos que siguen por revisar o los nodos que siguen por visitar. Entonces, a la queue le voy a meter mi primer nodo, que es el S, que estoy recibiendo de parámetro, y también necesito un vector de visitados, ¿no? Porque, como habíamos dicho, una vez que visito un nodo, no lo quiero volver a visitar, porque pues ya lo visité, ¿no? Ya llegué con la mínima cantidad de pasos. Entonces, necesito definir un vector de enteros, bueno, de booleanos, de hecho. Voy a poner false true si ya lo visité o no. Va a ser del tamaño de mi máximo número de nodos y lo inicializo todo en false. Entonces, mientras yo tenga algo todavía en la queue por revisar, entonces, mientras no esté vacía, mientras esta cosa todavía tenga algo, voy a sacar el primer nodo que está en la cola, ¿sí? Para futuras referencias, nosotros aquí vamos a usar... perdón, ¿sí alcanzan a ver el código? ¿O lo hago más grande? Creo que no lo alcanzan a ver, ¿o sí? Sí se alcanza a Un ver. poco más grande. Ok. Ok, para que se entiendan en todos los códigos que vamos a hacer ahorita, nos vamos a referir con U al nodo en el que estamos justo ahorita, al nodo en el que vamos a revisar su adyacencia, en el que vamos a hacer algo. En este caso, el que acabamos de sacar de la cola. Y vamos a llamar V, ay, no me sale la flecha. Vamos a llamar V al nodo al que puedo ir, ¿sí? En este caso, si yo estoy aquí parado, este es U, al nodo que puedo ir, este es V, ¿sí? Tengo una arista que va de aquí a acá, este va a ser mi V, y mi U es donde estoy parado. Entonces, voy a llamar U, lo primero que saco de la cola, y lo voy a eliminar de la cola. Entonces, voy a revisar para este nodo U toda su lista de adyacencia. Nos faltó definir acá la lista de adyacencia. Vamos a definir el grafo. El grafo se va a definir
como un vector de enteros y necesito un vector de enteros para cada nodo que tengo, porque para cada nodo voy a tener una lista de adyacencia. Entonces va a ser mi grafo de tamaño V. Entonces tengo V posiciones donde en cada posición tengo un vector de enteros que me va a decir a qué nodo puedo ir con cierto nodo en el que estoy parado. Entonces, en este caso, voy a iterar sobre todos los V sobre el grafo en U. ¿Sí? Esto sí existe en C++, esto es un for que recorre, bueno, aquí me falta un auto, toma el tipo de dato que tenga GDU, que en este caso es un vector de enteros, entonces V va a ser todos los enteros, los recorre de inicio a fin sobre la lista de adyacencia de U. Y entonces voy a revisar para toda la adyacencia de ese nodo U, si no ha sido visitado, este V, entonces lo puedo visitar por medio de U. Entonces le vamos a marcar aquí que vis de U ya fue visitado, perdón, de V. Vis de V lo voy a visitar aquí y lo voy a meter a la cola para luego revisar su lista de adyacencia. Entonces q.push V. ¿Sí? Y sería todo. Si yo quiero guardar la distancia, en este caso nada más lo estoy recorriendo y lo estoy visitando. Si yo quiero resolver este problema acá en el que todos tienen distancia 1 y quiero saber al final qué distancia tiene, pues bueno, simplemente es cambiar este visitados de booleano a entero. Entonces, digamos que esto lo cambio a entero y en vez de false le pongo un -1. Entonces, si jamás he entrado a este nodo, tiene un -1, ¿sí? ¿Por qué? Porque todas mis distancias son positivas. Entonces, siempre que yo ya haya llegado a un nodo, yo sé que está visitado porque tiene distancia de al menos 0, ¿sí? Que el único que tiene 0 es el source. Entonces, antes de entrar aquí, hay que marcar el source. Decimos que S tiene distancia 0. Y luego para todos los demás, ¿cómo revisamos si ya está visitado? Bueno, yo puedo ir a este nodo, si vis de V es igual a -1. Y en vez de marcarlo true, ahora mi marca de visitado es la distancia. Entonces, ¿qué distancia va a tener V? ¿Alguien me puede decir? Si lo estoy visitando con U. Si yo estoy aquí, en este U de acá del grafo de la imagen, y me muevo V, ¿sí? ¿Cuánto mide V? ¿O qué distancia me tomó llegar a V? 1. Pero no siempre es el caso, ¿no? Si este de acá fuera mi U, o sea, si este es mi U y este es mi V, y me moví acá y estoy en V, ¿qué distancia tengo en V? La suma de lo que llevamos más 1. Ajá, la distancia de U más 1. Entonces acá va a ser lo que tengo en el visitado de U más 1. ¿Sí? Entonces al final, cuando yo ya salgo de este while, de esta BFS, pues bueno, nada más basta con regresar, si me interesa un nodo en particular, pues el bis de X, ¿no? O el bis del target a donde voy. Si nunca se visitó, si es imposible visitarlo, esto va a ser un -1. Si sí se visitó, entonces, bueno, tiene la distancia mínima con la que se visitó. Entonces, ¿se entiende la BFS? ¿Hasta ahí todo claro? Por si acaso voy a pegar acá este pedacito de código. Y se los voy a pasar ahí en el chat. Ok.
Entonces, ¿dudas con la BFS? Algo no queda claro ahí, medio raro. No, todo claro. Bien, entonces, ahora cambiemos un poquito acá el problema. ¿Qué pasaría si yo quito alguno de estos unos? Ah, eso me borra muy bien. Me borra. ¿Qué pasa si yo quito alguno de estos unos y los reemplazo con cero? ¿Se les ocurre cómo resolver eso? ¿Creen que sea la misma solución? ¿Cómo resolverían este problema ustedes? O en todo caso, ¿qué creen que no pueda funcionar de la anterior solución con este? Digamos, para que sea más claro, voy a cambiar este cero de aquí por un uno y este por un cero. Entonces, ahora, imaginamos que hacemos la BFS de nuevo, ¿sí? Entonces, ya sabemos que arrancamos desde este nodo. Mi distancia acá sería ahora cero, mi distancia acá sería uno y mi distancia acá sería uno. Entonces, nosotros en la anterior solución dijimos que, bueno, si yo ya visité este y este, no me conviene volver a visitarlos, ¿no? Porque ya la BFS me asegura la distancia mínima. Bueno, sí, la BFS te asegura la distancia mínima cuando todas las aristas tienen el mismo peso. Pero entonces, si ahora vemos el camino, ah, bueno, si este fuera un cero, ¿verdad? Sí, si este fuera un cero, yo llegué a este con cero, y entonces yo diría que de aquí no me conviene visitar a este hijo a partir de este cero, porque ya está visitado. Pero en realidad sí, ¿no? O sea, porque el camino de acá a acá fue cero y el camino de acá a acá fue cero. Entonces, si yo tomo este camino, habré visitado este nodo con cero en vez del uno. ¿Sí? Entonces, más bien, Entonces, ¿mande? no quiero decirle que como están esos caminos, yo en vez de en el vector de visitados, en vez de dejar si sí está visitado o si no, dejas el mínimo con el que llegaron allí. Tú dices dejar el mínimo. Mm, pero entonces, mm, pero entonces dices hacer una cola, dejar el mínimo, y seguir recorriendo la cola de la misma manera, o sea, pero dejando los mínimos. Y entonces, ¿cuántas veces puedo visitar un nodo? O sea, porque también hay que ver la complejidad, ¿no? Sí. ¿Hasta cuántas veces podría visitar un nodo con esa solución? Pues infinitas, porque si se queda ciclado
visitando los mismos 4 y se queda haciendo un círculo. Quizá no se podría quedar infinitas, porque la peor respuesta que podríamos tener es que tome cero, tome cero, tome cero, entonces en algún momento lo voy a volver a visitar con cero, y pues no va a ser una mejor solución, y quizá ahí puedas decir, ok, si no es una mejor solución, no lo meto. Pero bueno, o sea, aquí lo que estamos viendo es que tú dices tomar el mínimo, o sea, pero lo que estamos viendo es que si yo tengo un nodo con cero y tengo un nodo con uno, o en este caso tengo este nodo con cero y tengo este nodo con cero, pero que va a este mismo con uno, ¿sí? Este nodo también tiene cero, pero va a este nodo con cero. Entonces, primero me conviene tomar este, me conviene tomar al que lleve una menor suma, o bueno, mm, ¿cómo lo digo? ¿Cómo lo digo? O sea, me conviene llegar por el camino que toma el cero en vez del que toma el uno, ¿no? O sea, porque sé que el camino que vaya ese nodo, pues siempre va a ser mejor que el otro, ¿no? Entonces, este algoritmo se puede implementar un poquito similar al anterior. Pero quiero escuchar, ¿alguien había visto este problema antes? Yo no. Ok. Bueno, la cosa aquí es que si siempre vamos tomando los nodos, o sea, la BFS va en amplitud, ¿sí? Como la BFS va en amplitud, yo sé que he tomado la mínima cantidad de aristas para llegar a ese nodo. Ahora, como he tomado la mínima cantidad de aristas para llegar a ese nodo, lo que me conviene es tomar de ese conjunto de nodos con los que he llegado con la mínima cantidad de aristas, me conviene tomar los nodos que tengan la máxima cantidad de ceros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si a todos llegué con la misma cantidad de aristas, el que tenga más ceros, pues bueno, tiene un peso menor, ¿no? Tiene una menor distancia. Entonces, aquí podemos separar el problema a revisar si me conviene tomar ceros o me conviene tomar unos. En todo caso, siempre me conviene tomar los que han tenido una mayor cantidad de ceros, ¿sí? Entonces, esto se puede resolver con una DQ, o sea, que es una double-ended queue, sí, imagino que todas las conocen, que es una queue en donde yo puedo sacar por ambos lados y puedo insertar por ambos lados. ¿Y por qué me conviene tomar eso? Pues bueno, la BFS original es con una queue, pero si yo uso una de queue y digamos, tengo este primer nodo aquí que va a visitar estos tres, ¿no? Entonces, visita este primer nodo, bueno, no tiene nombres, digamos que es A, B, C. Entonces, visita al primer nodo A y le tomó 0, ¿no? Luego visita al siguiente nodo B y le tomó 0. Y luego visita al siguiente nodo C y este le tomó 1. Entonces, este me tomó 0, este me tomó 0 y este me tomó 1. Pero a los tres llegué con la misma cantidad de aristas, una. ¿Sí? Pero entonces en este momento yo llevo la misma cantidad de aristas, pero sé, o sea, sin saber directamente, sin preguntar directamente por su distancia, yo sé que estos llevan una menor distancia, porque acabo de ir a ellos con un 0. Entonces, lo que se puede hacer es que en la double-ended queue yo puedo meter
al inicio todo a lo que yo acabo de ir con un 0. Entonces, como fui con A, lo meto adelante, entré con un 0. Luego fui con B con un 0, lo meto adelante, lo meto acá delante de A. Y luego llegué a C con un 1. Entonces no me importa revisar primero el 1, porque yo quiero visitar primero a los que tienen una menor cantidad. Entonces el C lo meto hasta el final. Entonces así ahora voy a revisar los hijos de B, los hijos de A, y hasta el final voy a revisar los hijos de C y ver si hay alguno que no haya visitado, y entonces esa va a ser la mejor respuesta, porque si no lo visité con A y no lo visité con B, que tienen una menor distancia que C, entonces lo único que me queda va a ser visitarlo con C, porque ya no hay nada más, ¿no? No hubo nada más al frente que fuera mejor que él. ¿Se entiende más o menos esa idea? Ok, sí, sí. Ok, entonces, sí, pues es similar. Entonces, aquí en vez de la Q, va a ser una de Q. Nos conviene llevar igual las distancias de los visitados. Entonces, metemos el primer nodo, que es donde voy a empezar. El primer nodo tiene distancia 0. Y mientras esta cosa no esté vacía, yo voy a sacar el front, ¿sí? Y le voy a hacer un pop front. Como esta de Q se puede acceder por ambos lados, pues este es un pop front. Y entonces aquí el chequeo, tendríamos un chequeo extra, porque ahora sí nos están importando las distancias, porque estamos primero visitando con los que tengan 0, y entonces digamos, si después meto el 0, si después meto el C, ¿sí? Y voy a tocar varios de los mismos nodos que ya tocaron A y B, bueno, no quiero que se modifique eso, ¿no? Pero no estamos completamente seguros de que siempre B va a tener una menor distancia que A, o que A va a tener una mayor distancia que B. De eso no estamos completamente seguros. Lo que sabemos es que llegamos a ellos con un 0. Entonces, como sabemos eso y llegamos por el mismo padre, entonces lo único que sé hasta este momento es que me conviene visitarlos primero antes que visitar el C. ¿Por qué? Porque los acabo de meter con el mismo padre, No tiene sentido que yo visite el C, o sea, porque no va a ser menor. Como vengo del mismo padre, llevo la misma distancia de mi padre, solo que más 0, más 0, más 0 y un más 1. Entonces, pero yo no estoy seguro de si B va a ser menor a A o si A va a ser menor a B por la manera en la que se inserta en la queue. Entonces, aquí puedo hacer un chequeo extra. Que bueno, si el visitado es igual a -1, si nunca lo he visitado, pues bueno, visítalo, ¿no? O sea, no tengo nada de qué comparar. Pero si ya está visitado, entonces habría que revisar que el visitado de U más el peso, en este caso tengo diferentes pesos, entonces voy a modificar acá el vector. Ya no va a ser un vector de enteros, va a ser un vector de pair de enteros, donde el primer elemento va a ser el nodo al que voy, y el segundo elemento, el punto second, va a ser el peso. ¿Sí? Entonces, sigue siendo un vector, pero ahora en vez de meterle enteros, le meto un pair, una pareja, que me dice a qué nodo voy y con qué coste. ¿Cuánto cuesta? ¿Qué peso tiene esa arista? Entonces, si mi visitado de U más el peso que tengo en esta arista, aquí sería punto F, que es el nodo. Si el nodo no ha sido visitado, puedo entrar, o si lo que llevaba antes en el padre más lo que me cuesta, esto es first y esto es second. ¿Sí? Entonces, lo que llevaba el padre más lo que me cuesta moverme ese nodo es menor a lo que ya tenga, si es que no está vacío. Bueno, entonces me puedo mover ahí, ¿no? Lo puedo visitar con este nodo, con este U en el que estoy. Entonces, el visitado de v.first
sería igual al v.second más el no. No, este es U nada más. Esto sí es de enteros, perdón. Más el second. Ajá. Que es lo mismo que pusimos acá arriba, ¿no? Si esto es menor a esto, o si no ha sido visitado, pues bueno, el V que estoy a punto de visitar va a ser igual a esto, porque es lo menor que está a punto de entrar. Hacemos Q.push de V eh, y entonces nada más aquí hay que cambiar este push dependiendo de si entré con un 0 o de si entré con un 1, ¿no? Entonces, si entré con un 0, ya habíamos dicho, estoy revisando todos los nodos para este mismo V. Entonces, para este mismo U. Entonces, todos estos nodos que salen de este mismo U tienen la misma distancia del padre, solo que más un 0 o más un 1. Entonces, si tienen un 0, son más chiquitos, me conviene visitarlos primero. Entonces, vamos a meterlos al frente de la cola. Entonces, vamos a hacer un push front del v.first. ¿Sí? Si el v.second es igual a 0. Si no es 0, si es 1, entonces vamos a hacer un q.pushback del v.first. ¿Ok? Si es 0, lo meto adelante, si no, lo meto atrás. Y esto ya quedó exactamente igual que la otra, que nuestra anterior solución, solo que con una DQ y pushando al frente o pushando atrás, porque yo inmediatamente ya sé de estos que estoy revisando quién es menor y quién es mayor. Y al final, si quiero la distancia a alguno de estos nodos, pues bueno, imprimo o regreso aquí el visitado en cierto nodo. ¿Sí? ¿Dudas con eso? No, yo por mi parte no. Ok. No. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? No. Ok. Otra cosa que se me había pasado a decir desde la BFS es que también en muchos de estos problemas en los que les piden el mínimo camino a un nodo, puede ser que también les pidan reconstruir el camino a ese nodo, ¿no? Y bueno, la reconstrucción realmente queda muy sencilla. Digamos que en este problema de 0,1 me piden reconstruir el camino, ¿no? Entonces, para reconstruir el camino, nosotros sabemos exactamente de cada nodo quién es su padre, o de quién lo estamos visitando, o cuál es el camino que está mejorando la solución, porque lo estamos haciendo justo aquí, ¿no? En este for. Entonces, si yo en algún momento entro a este if, pues yo sé que si entro al if, o sea, si entro a esta parte, yo sé que acabo de mejorar el camino, ¿no? Acabo de mejorar el camino con una heurista desde U hasta V, porque pasó este if. Entonces, si estoy mejorando el camino, significa que luego el V va a seguir construyendo soluciones que vinieron originalmente desde este U, ¿no? Este U fue a este V y luego este V va a ir a otros nodos. Pero entonces la solución mejoró aquí. Y como la solución mejoró aquí, significa que el camino o la distancia total que me dé como resultado esta BFS tuvo que haber pasado por U. Porque U fue la que mejoró el camino para V, porque entró este if de aquí. Entonces, si tuvo que haber pasado por U, bueno, entonces yo sé que para ir de V, tengo que venir de U. Entonces, simplemente puedo hacer una cadena de padres en la que para cada nodo al que me acabo de mover, yo sé de quién venía. Entonces, como yo sé de quién venía, puedo decir que ese nodo es mi padre. Y luego puedo ir desde el último nodo al que busqué la distancia hacia atrás, sobre la cadena de padres y reconstruir el camino original. Entonces, lo único que se necesita si te piden reconstruir la solución, entonces necesitas un vector de enteros
de padres, del máximo tamaño de nodos, y digamos que tiene -1 también. Donde -1 sería que es el nodo inicial, que no tiene ningún padre, y en caso de que no sea el inicial, pues bueno, entonces va a tener aquí en el padre de X nodo, me va a decir de qué otro nodo venía. ¿Cuándo tengo que hacer esto? Justo aquí, cuando mejoro mi respuesta. Si mejoré mi respuesta, entonces el padre de v first es igual a u. ¿Sí? Para mejorar v tuve que pasar por u. ¿Y cómo reconstruyo la respuesta? Pues bueno, decimos que estoy actualmente en el nodo X que me están pidiendo, ¿sí? O en este caso estamos poniendo T acá en el ejemplo. Entonces me están pidiendo ir al nodo T y me están pidiendo reconstruir el camino. Entonces, si yo ya terminé esto, primero aquí hago una pregunta, ¿no? Si el visitado de esta T fue igual a -1, entonces no hay camino, ¿no? Porque nunca fue visitado. Si tiene -1, no hay camino y no puedo reconstruir acá nada, o lo que reconstruya va a estar mal. Entonces, de entrada aquí puedo regresar un vector vacío, o regreso un -1, o trueno el programa, ¿no? Porque no hay camino. Si sí hay, si sí es diferente de -1, entonces yo voy a iterar sobre todos los padres hasta que llegue algún nodo que no tenga padre. Donde si se pudo ir a todos los nodos, el único nodo que no va a tener padre es el inicial, sí, el S, el nodo S que nos mandan aquí. Entonces, mientras el padre del nodo en el que estoy sea diferente de -1, o sea que sí tenga padre, voy a ir avanzando aquí. Y los voy a meter en un vector de enteros que va a ser la reconstrucción. Entonces, en la reconstrucción, voy a meter al nodo en el que voy ahorita y luego el nodo lo voy a pasar a ser su padre. Y entonces así va a seguir el while y yéndose al padre y vuelve a ser el padre y vuelve a ser su mismo padre hasta que ya no tenga un padre. ¿Sí? Entonces, si la cadenita, digamos que el nodo inicial tiene un -1 y este nodo inicial fue al nodo 2 y luego este nodo inicial fue al nodo 4. Entonces yo inicio en el 4, ¿sí? Y me dice de padre, sí tengo padre diferente de -1. Entonces entra aquí y a la reconstrucción mete, justo en el que estoy ahorita, mete el 4. Luego salta el current, pasa a ser su propio padre. Entonces ahora es el 2. Y dice el 2, ya no tiene padre. ¿Sí? El 2 tiene un -1 acá. El padre en cur tiene un -1. Entonces, aquí no va a meter nada, porque ya no va a entrar aquí. Entonces, lo único que nos falta meter acá es el nodo inicial. Porque el nodo inicial va a hacer que el truene el while. O sea, porque va a tener padre igual a -1 porque no tiene padre. Entonces, esta cosa va a meter todos los nodos desde el último hasta uno antes del nodo inicial. Entonces, hay que meter acá a mano reconstrucción punto pushback el nodo justo en el que estoy ahorita, el que hizo tronar el while, pues va a ser el padre inicial y ya puedo regresar o imprimir aquí mismo este vector que va a tener todo el camino. Nada más, ojo, que está al revés, porque viene desde el último nodo hasta el primero. Entonces, si queremos el camino desde el primero hasta el último, nada más basta con hacer un reverse de reconstrucción begin, reconstrucción end, y esto nos voltea todo el camino. ¿Sí? ¿Dudas con eso? ¿Se entiende cómo hacer bien la reconstrucción ahí? Es sencillo, nada más es agregar un padre aquí y pues simplemente recorrer hacia atrás. Sí, sí, todo claro. Va. Ok. Entonces, bueno, también les voy a pasar esta cosa. Que creo que en este momento no se me está pasando nada por ahí. Si alguien nota algo raro, me dice y corrijo el código.
Ok. Entonces, ahora, ya vimos cómo resolver un problema que me pide, que me da todas las aristas del mismo peso. Ya vimos cómo resolver este problema que me da pesos, solo dos tipos de pesos, ¿no? Que uno es 0 y uno es 1. Como yo sé que uno es mayor que otro, pues bueno, yo sé quiénes me conviene visitar primero. Este que acabamos de ver se llama BFS 01. Si lo quieren buscar después, si no les quedó muy claro, eh, pueden buscar más referencias buscando BFS 01. Y bueno, ahora, ¿qué pasa si todas mis aristas son de diferentes pesos? Deja regreso un poco. Ok, entonces, digamos que aquí tengo un 8, tengo un 5, un 2, un 1, un 3, 4, 2 y 5. ¿Sí? Ahora, cuando todas nuestras aristas son diferentes, pero ojo que todas nuestras aristas eh, siguen siendo positivas, para esto necesitamos hacer un algoritmo que se llama Dijkstra, ¿sí? Que supongo que muchos aquí ya lo habían escuchado. Pero bueno, hay que saber qué tipo de Dijkstra implementar para este tipo de problema, ¿no? Hay dos tipos de Dijkstra, uno que es para grafos completos y otro que es para grafos esparcidos, supongo que es la traducción. Un grafo completo es un grafo que su cantidad de aristas, E mayúscula lo vamos a usar como edges, su cantidad de aristas es aproximadamente igual a su cantidad de vértices al cuadrado, ¿sí? Esto es un grafo casi completo, ¿por qué completo? Porque tenemos casi todas las aristas de todos los nodos a todos los nodos, ¿sí? O sea, casi no me falta ninguna arista. Entonces, esto es un grafo completo, o decimos que aproxima un grafo completo, y tenemos una solución de Dijkstra para este tipo de grafos que es la peor complejidad, o que es el que se suele enseñar mucho. Y tenemos otro tipo de implementación para los grafos esparcidos, que es cuando la cantidad de vértices se acerca a, bueno, a V, de hecho, ¿sí? Cuando es, cuando es la raíz más o menos aproximadamente la raíz de un grafo completo. Sí, o sea que tenemos más o menos la misma cantidad de vértices que la misma cantidad de aristas. Sí, o menor. Si esto es menor, y si es mucho mayor que esto, si aproxima V cuadrada, bueno, es un grafo completo. Entonces, primero vamos viendo cómo sería una solución para un grafo completo. Dijkstra lo que hace es que tiene un poquito de programación dinámica. De hecho, tiene un poquito de la misma idea de lo que acabamos de ver de la BFS 01, donde vamos intentando mejorar la solución, algo que había comentado alguien por ahí hace rato, de ir actualizando el mínimo de lo que yo voy a llevar para cada nodo. ¿Sí? Bueno, creo que algo que olvidamos hace rato es hablar de complejidades. A la BFS todos saben que es una complejidad, supongo que todos saben que es una complejidad V más E, la BFS normal, que es vértices más aristas, ¿no? Te toma vértices más aristas hacer una BFS completa. Ahora, hacer la BFS 01, que es la que tenemos una de Q, pues bueno, nada más nos toma las complejidad de aristas, ¿no? Quizá podría llegar a V más E, pero bueno, la complejidad sigue siendo muy bonita porque sigue
es una DQ, la DQ no mete más complejidad, tiene tiempo 1 todas las operaciones que hace, sacar, meter, porque nada más usamos el front y el back, ¿no? Entonces la BFS01 tiene una complejidad similar o menor en tiempo de aristas. Y ahora hablemos de la complejidad de Dijkstra. Bueno, ya que expliquemos un poquito más el algoritmo. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, tú puedes ver este problema de 0,1 en un concurso y decir, pues esto está muy fácil, aplico Dijkstra directo, este de acá que ya me sé, el algoritmo más trivial, ¿no? En V cuadrada, ya quedó. Pero bueno, puede ser que para un BFS01 te den 1 de 6 nodos y esto ya se murió. Sí, si te dan 1 de 6 nodos, esto ya es complejidad 1 de 12 y eso ya se murió, eso ya no entra en tiempo. Pero entonces, si tú supieras esta solución que acabamos de ver con una DQ para hacer la BFS01 y sabes que entra en tiempo de edges o de nodos, quizá podríamos decir que es el máximo entre edges y nodos. Pues bueno, entonces sabes que 1 de 6 va a entrar perfectamente en tiempo con esta cosa y en este caso no te convenía usar Dijkstra, aunque Dijkstra es más poderoso, ¿no? Pero es demasiado para este problema, no es necesario. Pero entonces, ¿dónde sí es necesario Dijkstra? Pues cuando tenemos todos estos pesos diferentes en mi grafo. Y la idea es más o menos similar, que es que, bueno, me paro en este nodo U y voy a intentar mejorar o dar la primera solución para un nodo, que es más o menos lo que hacíamos acá. Entonces, si un nodo no tiene, es -1, si un nodo no tiene solución todavía, como estos que tengo aquí en blanco, bueno, entonces ahí nos conviene darles una primera solución, ¿no? ¿Y cuál es mi primera solución para aquí? Mi primera solución aquí es un 8, asumiendo que pues mi source es 0 siempre, ¿no? Si empiezo en 0 si empiezo en el nodo S para llegar a S, ¿cuánto me toma? Pues 0, ¿no? Y a los demás, pues bueno, a este me toma 8, no lo había visitado, entonces le pongo un valor. A este, creo que ese número que puse ahí es un 1, entonces esto debería ser 1. Y a este me toma 4, entonces esto debería ser 4. Ya no tengo más nodos para visitar. Ahora, ¿qué sigue? Cuando yo ya hice esto, ¿a qué nodo me voy? ¿Qué es lo que cambia aquí en Dijkstra? En Dijkstra, después de que terminamos de actualizar todas las distancias de todos mis hijos en un nodo, que hacer esto, justo lo que acabo de decir, se llama relajación o relaxation. Ajá. Les digo, por si buscan después el algoritmo, lo van a ver así. Y esto significa simplemente que cuando estás parado en un nodo, con la distancia que llevas tú, pues actualizas al mínimo o a su primer distancia los nodos a los que puedes ir, o sea, a tus hijos o a tus adyacentes, ¿no? Eso es la relajación, solo por si lo buscan. Entonces, pero lo que cambia en Dijkstra es que ahora yo no uso una Q ni una DQ. Ahora lo que hago es buscar de entre todos los nodos que ya tienen un valor, o sea, que ya han sido visitados, que ya han sido actualizados sus valores, pero que no han sido visitados en sí. O sea, este ya lo visité y este ya no me sirve volver a visitarlo. ¿Por qué? Porque ya pasé por aquí en este punto y ya actualicé estos nodos. Entonces, en ningún otro momento de la solución me va a convenir volver a pasar por este nodo. Entonces, de los nodos que me quedan por visitar y que ya tienen un valor, decimos que los que no tienen un valor son infinitos en este momento. Entonces, de los que me quedan, escojo el mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy buscando caminos mínimos. Entonces, tiene mucho sentido que si los que ya visité no los vuelvo a visitar, pues los dejo en paz. Los que tienen infinito no me sirven porque todavía no tienen un valor determinado ahí, ¿no? Entonces tampoco me sirve visitarlos. Entonces, de los que ya les puse un valor, el que más me conviene seguir visitar es el de menor distancia posible. Porque para de aquí actualizar las siguientes distancias. Como es el más chico, las siguientes distancias, pues bueno, debería seguir el mismo sentido, ¿no? Vamos actualizando las más pequeñas.
Entonces me paro en este nodo 1, en este nodo con distancia 1, e intento actualizar todo lo que puedo. Entonces, de este nodo 1 puedo ir a este de acá arriba con distancia 2. Entonces, 1 más 2 es 3, es mejor que ese 8. Entonces, quitamos este 8 de aquí y volvemos a actualizar. Y justo por eso me conviene tomar el mejor. Si yo hubiera empezado por el orden en que los metí, quizá hubiera empezado por este que tenía 8 y hubiera metido valores que no servían en otros lados, ¿no? Entonces, sigo haciendo este del 1. Este del 1 más 2, me conviene meter acá abajo un 3 en vez del 4. Y este 1 más, no sé qué número puse ahí, digamos que es un 5, me da acá un 6 para este nodo de acá. Entonces, este ya lo visité, lo tacho, no me sirve volverlo a visitar. ¿Por qué? Porque les voy a volver a poner los mismos valores que ya puse antes, no tiene sentido volver a entrar a ese nodo. Entonces, de los que me quedan, que tienen un valor diferente de infinito, ¿cuál me conviene visitar? Cualquiera de estos dos, o el 3 de acá o el 3 de acá, ¿no? Ambos son el mínimo. Entonces, realmente no importa, visito el que sea, después voy a visitar el otro. Empezamos por este de acá arriba. Este 3 puede ir a este nodo que todavía tiene infinito, con una arista de 5, entonces 3 más 5, este debería ser 8. Y ya se acabó. Se cierra este nodo. De los que tengo, el que sigue por visitar es este 3, es el mínimo. Entonces, este 3 puede ir acá arriba a este que tiene 6, pero también va a ir con un camino de 3, entonces no lo va a mejorar. Yo no cambio nada de aquí y ya no puedo ir a más nodos, entonces ya lo cierro. De los nodos que me quedan por visitar, solo me queda el 6 y el 8, y de estos me conviene visitar el 6. Bueno, este que tiene distancia 6, perdón, no es el nodo 6. Y este solamente puede ir al nodo que está arriba de él, ¿no? Al que tiene 8. Y 6 más 1 es 7. Si es mejor que 8, entonces actualizo este nodo de acá. Entonces este ahora terminó con 7. Cierro aquí y solo me quedó este nodo. Este nodo no tiene a nadie a dónde ir porque no tiene ninguna flechita que salga de él. Entonces este ya se acabó. Ya terminamos Dijkstra. Los pesos que tuvieron al final, después de que los visitáramos, ya fueron los mínimos en cada uno y ya terminó. ¿Sí? Entonces el algoritmo, pues, sí es sencillo. Solo tienes que llevar tu vector de visitados, tienes que, en cada iteración que hagas, cada vez que se vuelva a... Cada vez que marques uno como que ya lo visitaste, tienes que buscar entre los n nodos que te quedan, cuál es el siguiente que no haya sido visitado, que no tenga infinito, y que sea el mínimo, ¿no? Entonces, esta búsqueda de buscar el siguiente nodo con el que voy a correr, pues busco entre los n nodos, ¿no? Y luego, para cada uno de los nodos, entre los n nodos saco el mínimo que me conviene visitar. Y luego, de este mínimo que saqué, voy a actualizar a todos los hijos que tenga, ¿no? Entonces, para todos los hijos voy a hacer como un for y voy a visitar todo su grafo de adyacencia. De esta cosa. Entonces, y voy a marcar a todos sus hijos. Y bueno, la complejidad de esta cosa es lo que me toma buscar el nodo, que es n, y por cada n nuevo que encuentro, que es el mínimo en cada iteración, necesito iterar sobre todos sus hijos. Y como el grafo estamos ahorita viendo esta solución, como el grafo es completo, pues bueno, sabemos que tenemos casi n o n aristas hacia todos los otros nodos, entonces esto me toma n cuadrada, ¿no? Todo el algoritmo, por cada n que encuentro, cada n la proceso una sola vez, ya que la procesé, la taché, no la vuelvo a entrar a ella, y para cada nodo que entré voy a visitar a todos los hijos que tiene e intentar mejorar una solución. Entonces, la complejidad acá de Dijkstra
extra es igual a v cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se implementa esto? Vuelve a ser muy similar al código de la BFS. Vamos a hacer aquí el Dijkstra. Tenemos el vector de visitados, donde vamos a guardar, es de enteros, vamos a guardar las distancias que tenemos aquí. Inicialmente es el -1. El de padres, por si queremos reconstruir el camino. Y ahora, ya no necesitamos una queue. Lo que vamos a hacer va a ser iterar sobre cada vez que yo pueda encontrar un nodo nuevo para mejorar soluciones. ¿Y cuántas veces puedo encontrar un nodo nuevo sobre el que puedo mejorar soluciones? ¿Alguien me puede decir cuántas veces voy a encontrar un nodo con el que siga mejorando soluciones? Ok, pues n nodos, ¿no? Si tengo n nodos, el peor de los casos, o quizá el mejor, es que a todos pueda entrar y seguir mejorando mi solución. Y como cada vez voy marcando uno y tengo planeado no volver a visitarlo, entonces a lo más voy a repetir la búsqueda de un mejor nodo n veces. O sea, por los n nodos que tengo. Entonces, si aquí tenemos que mi máxima cantidad de nodos es v, pues yo voy a repetir esa cosa v veces. Entonces, no sé, mientras esta cosa, no me importa el índice ni nada, no necesito guardarlo. Voy a buscar que se repita la cantidad de vértices que tengo. Y entonces, para cada vértice, bueno, como se va a repetir la cantidad de vértices que tengo, ahora voy a buscar el mejor vértice, la mejor solución que tenga en ese momento, la más pequeña de la que yo quiera tomar ahí para partir. Entonces, digamos que voy a definir un U, que al inicio va a ser -1, porque voy a buscar entre todos los nodos. Entonces, dije que no iba a usar este. Algún repeticiones igual a 0, repeticiones menor a la cantidad de nodos. Voy a repetir eso v veces, la cantidad de nodos. Entonces, por cada intento de nodo, que va desde 0 hasta todos los nodos, suponiendo que nuestros nodos empiezan en 0, voy a preguntar si no ha sido visitado, o sea que necesito que ya haya sido visitado para que tenga un valor, o sea que el visitado de v sea diferente de -1. En este caso, para que este algoritmo funcione y siempre empiece, pues bueno, tienes que marcar siempre el s como 0, ¿no? Para que entre al menos al primer nodo cuando inicie el algoritmo. Entonces, si es diferente de -1, ya tiene algún valor, ya le metí algo en algún momento, y y es menor que lo que tenía antes, supongamos, o que u sea igual a -1. Si yo no tenía ninguna propuesta de nodo antes, que es lo que, como está inicialmente, tiene -1, o si sí es diferente de -1, ya tenía una propuesta antes, pero tengo una mejor solución. O sea que el bis de u sea menor, perdón, el bis de v es el que estoy checando ahorita, sea menor al bis de u. Si esto pasa, entonces mi propuesta de U
va a ser este nodo V, que no es -1, tiene un valor, y fue menor a la propuesta que tenía antes, o antes no tenía ninguna propuesta. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Ok. Entonces, ahora, ya se supone que saliendo de este for, ya encontramos un U, que es el que tiene la mínima distancia. En caso de que no lo hayamos encontrado, que se supone que no debería pasar. ¿Por qué? Porque lo estamos repitiendo V veces y tengo V nodos, entonces, pues esto debería pasar V veces, ¿no? Siempre encuentro un V veces, uno que no he marcado, de que ya no quiero pasar por ahí. Pero bueno, para evitar cosas raras, aunque no debería pasar, vamos programando un poco más seguros. Si esta cosa es -1, pues break, ¿no? Ya no voy a seguir con esto porque ya no tengo nada que hacer. Porque ya no encontré otro nodo que mejorara. O sea, ya no encontré otro nodo que sí tuviera un valor, una distancia, y que fuera, pues que fuera menor a lo que yo fuera tomando, ¿no? O sea, ya no encontré ninguno que tomar aquí. Entonces, V es igual a -1. O, sí, tiene sentido eso. Entonces, ahora necesito un vector donde voy a ir marcando cuando ya los haya utilizado. Que en este caso quizá pudo ser bueno que hubiera utilizado bis, pero ya lo estaba usando para las distancias. Entonces voy a usar un nuevo vector que se llama mark. Voy a decir si ya lo usé o no lo usé para mejorar otras respuestas. Entonces esto va a tener tamaño de la cantidad de nodos que tengo, booleano, y todos van a estar en false, ¿no? Nunca he entrado a ninguno. Entonces, cuando yo llegue aquí, ya escogí un nodo, ya se escogió el menor, entonces lo voy a marcar porque estoy a punto de usarlo. Entonces el mark de U es igual a true, ya lo voy a usar y ya no va a volver a pasar por ahí. Entonces hay que agregarlo también aquí. O sea que si esta cosa está marcada, o sea, esta cosa tiene que estar en false, que antes no se haya marcado, que todavía sirva este nodo y que tenga un valor y pues estas cosas, ¿no? Que no haya tenido antes un nodo propuesta o que sea menor que mi nodo propuesta, la distancia que tenga. Entonces, así lo voy seleccionando. Ok, entonces ahora como ya tengo mi nodo seleccionado, voy a iterar sobre toda su lista de adyacencia para intentar mejorar soluciones. Entonces, para cada uno de los V en esta lista de adyacencia de U, voy a intentar mejorar la solución. Entonces, ¿cómo mejoro la solución? Bueno, mejoro la solución si el bis de este V al que voy, recordemos que V no son enteros, V son un pair de dos long long, o sea que la primera posición es mi nodo y la segunda posición es mi peso. Entonces, si yo quiero revisar el nodo, voy por el first. Entonces, necesito que mi bis en first no haya tenido un peso antes. Si no tiene un peso antes, le pongo un peso inicial, ¿no? Porque es la primera vez que alguien le asigna un peso. O que ya tengo un peso, pero yo le doy una mejor solución desde U. Entonces, ¿cómo sé si le doy una mejor solución? Es parecido al anterior. Si el bis de U más lo que me cuesta llegar a V, que sería V.second, es menor al bis que tiene V.first, el nodo. Si esto ocurre, bueno, entonces ahí hay una mejor solución y lo voy a modificar. Entonces, ¿qué lo voy a modificar? Pues justo esto que acabo de preguntar en el if, ¿no? Pregunto, asigno al nodo V lo que me cuesta llegar a él desde el nodo U. Sí, entonces es igual a bis de V más el costo, que es el V.second. Y
Y bueno, ya. Ahí ya lo marqué, ya mejoré la solución. Ya marqué este nodo de que no lo quiero volver a visitar. Ya está como true. Ya pasé por él. Y ya mejoré todas las soluciones a las que puedo ir desde él. ¿Sí? Y este sería, si no me equivoco, todo el Dijkstra. Entonces, estamos repitiendo n veces estamos buscando un nodo con el que mejorar y estamos iterando sobre toda su lista de adyacencia y mejorando las distancias a los otros nodos. Entonces esto queda en n cuadrada. Te lo voy a poner aquí, en el cuadrado. Y bueno, igual si quieres reconstruir el camino en el Dijkstra, es exactamente igual. ¿Dónde estamos mejorando la solución? En esta parte. ¿Sí? Entonces, si mejoro la solución aquí, pues bueno, yo le asigno que el padre de v.first es igual a u. Y me devuelvo en un while como lo habíamos hecho antes. ¿Dudas con esta implementación de Dijkstra? Pues no, creo que de momento no, todo bien. ¿Dudas con el algoritmo? ¿Algo más aquí? ¿Todo se entendió claro? Sí. Ok. Entonces, esta es la implementación cuadrada. Ahora, ¿qué hacemos si para este tipo de casos? O sea, en el que mi cantidad de nodos es similar a mi cantidad de aristas. Bueno, pues si mi cantidad de nodos fuera similar a mi cantidad de aristas, se puede hacer una mejor solución, una mejor implementación que esta cosa. Volviendo a la implementación que era casi como la BFS. ¿Sí? Entonces voy a dejar este extra aquí para luego pasarlo en un mismo archivo. Pero bueno, digamos que tenemos otro Dijkstra. Tenemos un source. Y aquí ya no lo voy no le voy a poner bis, le voy a poner dp, porque tiene más sentido que es una dp. Es la misma idea del algoritmo, por eso no lo estoy reexplicando acá en el dibujito. Es exactamente la misma idea, que es ir sobre todos los nodos, buscar el mínimo que no haya usado antes, y mejorar soluciones con esto. Pero entonces, si yo siempre estoy buscando el mínimo y mi cantidad de nodos, mi cantidad de aristas es más o menos lo mismo que mi cantidad de nodos, ya no me conviene tanto usar esta solución. Ya no me conviene volver a repetir y hacer esta búsqueda sobre todos los nodos, ¿sí? Le podemos bajar ahí tantito la complejidad porque de entrada la complejidad sería la cantidad de nodos, V, por la cantidad de todas las aristas, ¿no? O sea, ahí seguiríamos más o menos atorados en un, bueno, sería un V por E. Ajá. Entonces, ¿qué se puede hacer? O no sé si alguien me pueda decir qué estructura de datos conocen que siempre te regrese el mínimo de un conjunto de números que ya está implementado en C++, ya existe. ¿Alguien sabe? Bueno, para los que no sepan, esto es una priority queue. La priority queue, pues es justamente eso, es una cola de prioridad. ¿En qué le da prioridad? Al comparador que tú le des. Entonces, la priority queue por default, si tú la haces de enteros, esto te va a regresar los enteros más pequeños de la lista. Entonces tú, es como si metieras un montón de números a esta cosa y siempre te va a estar regresando el más pequeño. Entonces tú le metes números como pq.push
5, y luego le haces pq.push2, pq.push3, pero cuando consultes el pq.top, te va a regresar el número más chiquito de todos los que les has metido. Y para saca el número más chiquito. Entonces, la siguiente vez que consultes, te va a volver a dar el número más chiquito. Y esto funciona cada una de sus queries en log n. Logaritmo de n, donde n es la máxima cantidad de nodos que va a tener en un mismo momento. Entonces, en logaritmo de n, que es una complejidad muy buena, te va a estar regresando el mínimo de los elementos, o en este caso nosotros queremos el nodo con la mínima distancia que llevamos hasta ese momento, que no ha sido visitado, para actualizar todos los que son adyacentes a ese nodo. Entonces, con una priority queue se puede hacer muy fácil porque automáticamente te lo va a regresar al más pequeño. Nada más que aquí es necesario definir generalmente es necesario definir un struct. A mí me parece más bonito definir un struct para sobrecargar el operador del menos, porque nosotros, perdón, creo que la priority queue te regresa el mayor, entonces necesitamos modificar el operador para que siempre nos regrese el menor. Entonces, algunas personas no les gusta hacer el struct y lo que hacen es meter el nodo y meterlo con una distancia negativa. Entonces, como metes todos con distancias negativas y te regresa el mayor de las distancias negativas, pues es el menor de los números originales, ¿no? Entonces, esa es una manera, si no te gusta modificar este tipo de cosas en los structs, de sobrecargas de operadores. Pero bueno, a mí me gusta hacerlo, entonces se me hace más bonito. Voy a definir un nodo que va a ser el que vamos a meter a la priority queue. Y entonces en el nodo necesitamos saber en qué nodo estamos y la distancia que llevo hasta ese momento. ¿Sí? Necesito la distancia ahí mismo, aunque ya la tenga acá en la DP. ¿Por qué? Porque necesito que la priority queue la conozca directamente y los ordene por esa distancia. Entonces, ¿cómo voy a hacer que los ordene por esta distancia? Voy a modificar el operador, el comparador, siempre que tengan sorts, que tengan priority queue, cosas que comparen otras cosas, solo basta con modificar el operador de menos. Entonces, solo basta con modificar este operador. ¿Sí? Entonces, todas las cosas que comparen, que ordenen, solamente necesitas modificar este, no el otro, ni el igual, y es más que suficiente. Entonces, el operador va a recibir otro nodo, tiene que ser const, y va a regresar que esta distancia sea mayor a la otra distancia a la que está comparando. ¿Por qué mayor? Porque la priority queue siempre regresa el mayor, originalmente, o sea, a como viene de fábrica, por así decirlo. Siempre me regresa el mayor. Entonces, este operador originalmente en la priority queue está así, como va, ¿no? O sea, si yo comparo dos cosas, si esta cosa es menor que la otra cosa, pues bueno, se ve así, ¿no? Pero entonces, si yo sobrecargo el operador y volteo esta cosa, entonces, de esta manera, el priority queue siempre me va a regresar el menor en vez del mayor. Y como le estoy pasando el struct acá que va a tener el tipo de dato, pues está tomando este operador de aquí. ¿Eso está claro? ¿No hay dudas aquí con lo del operador y todo eso? No, todo bien. Va, entonces, después de esto, realmente la implementación es lo mismo que una PFS. Entonces, ¿por qué? Pues porque tenemos algo que es como una queue. Yo le voy a meter a esta cosa mi nodo inicial, o sea que le voy a hacer un push de el S, primero es el nodo donde estoy, el U, ¿sí? Es el primer dato que le voy a meter, y luego la distancia. ¿Y qué distancia tengo en ese inicial? Pues 0, ¿no? Entonces, entra la primera distancia, y mientras esta cosa no esté vacía, voy a seguir intentando mejorar soluciones. Por eso digo que es como una BFS, es un while, voy a iterar sobre los adyacencias de esta cosa,
de este U en el que voy. Entonces saco mi primer nodo, que es el que está en el top de la queue, que en este caso sabemos que va a ser el menor, y lo saco de la queue. Punto pop. Entonces, ahora revisando todas las adyacencias por auto V en el mismo grafo de U.U, aquí va a ser U.U, ¿por qué? Porque esta cosa es U, pero esta cosa la saqué de la priority queue. Esta cosa es un nodo, ¿sí? Es un nodo U y el nodo que tiene dos campos. Tiene el campo U y tiene el campo dis. Entonces, el U es el nodo en el que estoy parado ahorita. Entonces, yo quiero saber el nodo en el que estoy parado para ver su lista de adyacencia. Entonces, es el U que acabo de sacar en el campo U, ¿sí? Y entonces voy a revisar cuál va a ser mi nueva distancia al nodo V al que me quiero mover. Como recordamos, V tiene, es una lista de adyacencia de pairs, o sea, les vuelvo a recordar, el v.first es el nodo y el v.second es mi distancia, ¿sí? v.first es igual al nodo al que voy, v.second es la distancia que me toma llegar. Entonces, mi nueva distancia desde U hasta ese nodo V va a ser igual a la distancia que llevo en U. No necesito consultar este DDP porque ya lo llevo acá. Lo llevo en el nodo que saqué. Es mi campo dis. Más lo que me toma llegar al nodo V, que sería el v.second. Esa es mi nueva distancia V. Entonces, el chequeo es similar a lo que hemos estado haciendo todo este rato. Si la DP en v.first, en este nodo que estoy a punto de visitar, no ha sido visitada, es -1, lo voy a modificar. O si mi nueva distancia es menor a la DP en v.first. En caso de que, o sea, como ustedes saben, esto, cuando hay un OR, si se cumple la primera parte, ya no revisa esto. No, creo que se me pasó decirlo antes. O sea, si ustedes tienen aquí que se cumple esta primera parte, este -1, pues ya no va a revisar esto y automáticamente va a entrar. Entonces, si no se cumple esto, que quiere decir que el v.first ya fue visitado, o sea que no es -1, entonces va a checar esto, que la distancia sea menor a lo que ya tiene. Entonces, nada más eso, una aclaración. Entonces, si ocurre eso, si entro aquí, pues bueno, la DP en v.first va a ser igual a la nueva distancia. Y en colo, este nodo que acaba de entrar. Entonces va a ser un PQ push al nodo v.first con la nueva distancia. ¿Sí? Entonces, un detalle aquí que hay que tener muy en cuenta, la complejidad para esta cosa va a quedar en E en cantidad de edges, logaritmo de nodos. ¿Sí? Esto solo se va a cumplir si checamos no estar revisando múltiples veces nodos que ya no nos sirven. ¿Por qué? ¿Por qué va a pasar eso? ¿Por qué voy a tener nodos que ya no nos sirven? Porque si se fijan, cada vez que mejoro una solución, la estoy encolando. Y la meto a la priority, y la meto a la priority, y la meto a la priority, cada vez que encontré una nueva solución. Entonces, como estoy metiendo estas múltiples soluciones, puede ser que yo encuentre una solución a un nodo y lo meta a la cola. Y antes de procesar ese nodo, encuentre una nueva, mejor solución para ese mismo nodo. Entonces, va a estar aquí como encolado, como digamos que se encoló 1, 2, y digamos que el nodo 1 encoló al 3. Y luego el nodo 2 volvió a encolar al 3. Entonces,
Y entonces cuando yo procesé el 1 y el 2, se salieron, ¿no? Y entonces sigue procesar al 3, pero este 3 va a tener una distancia que venía del 1 y que va a ser peor que la segunda distancia que entró, porque si volvió a entrar es que tenía una mejor distancia. Entonces, lo que hice aquí fue perder el tiempo con este 3, porque ya había entrado uno con mejor distancia. Aquí es cuando me sirve este DP que tengo aquí. ¿Por qué me sirve? Porque puedo preguntar directamente aquí. ¿Qué puedo preguntar? Si el U que acabo de sacar de la cola, el U.dis, es diferente de la distancia que llevo en mi arreglo que está fuera de DP, de U.u, entonces no hagas nada. ¿Por qué no hagas nada? Porque si es diferente esto que acabo de sacar, significa que ya entró algo después que es mejor. ¿Sí? Entonces esto no me sirve. No me sirve visitar algo que ya tiene una mejor respuesta. Si esto se les va, la complejidad puede ser otra vez hasta n cuadrada, puede ser mala. Entonces fue una pérdida de tiempo implementarlo diferente si al final iba a quedar como esta otra implementación de acá arriba. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto. Esto es lo que nos asegura esta bonita complejidad. Justamente eso, revisar que yo no haya metido algo mejor después. Y ya. Si esto pasa es continuo y va a volver al while y va a seguir sacando. Esta es toda la implementación del Dijkstra, de la mejor versión del Dijkstra para grafos esparcidos. Esta misma implementación también se puede usar para grafos completos, pero ojo que incluso podría llegar a ser un poquito peor que la otra, porque aquí estamos usando un priority queue, y como es un grafo completo, para cada nodo que visitemos, igual estamos visitando otros n nodos, porque tiene casi todas las aristas, entonces va a ser n al cuadrado por logaritmo de n, entonces ahí no nos conviene mucho usar esto, quizá nos conviene mejor usar este otro. El logaritmo extra sale de esto, de la priority queue, que habíamos dicho que usa un logaritmo para encontrar el menor. ¿Sí? ¿Dudas con estos Dijkstras? ¿Nada? ¿Todo claro? Queda claro. Ok, entonces lo voy a pasar acá. Ok, y bueno, ya no me queda mucho tiempo. Voy a irme medio rápido con esta cosa. Lo último que faltaría revisar, no sé si se han dado cuenta, todo lo que hemos estado revisando en este rato, son valores, son grafos con valores no negativos. ¿Sí? ¿Por qué ninguna de estos los hemos visto con valores negativos? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien se dio cuenta o tiene una idea de por qué? Voy a dibujar este ejemplo, a ver si alguien ve ahí qué está pasando. Digamos, vamos a cambiar los valores de las aristas, entonces. Digamos que tenemos esto de aquí. Tenemos aquí un -1, un -2 y un -3. Y intentamos usar esta última implementación de Dijkstra que acabamos de hacer, la de la Priority Queue. ¿Alguien ve qué cosa va a suceder que no queremos? ¿Qué cosa va a suceder que no pasaba cuando todos eran solamente positivos? ¿Habría problemas en la ordenación en la Priority Queue? O... Fíjate en este caso. Digamos
Otro color. Digamos que aquí empezamos en 0, ¿no? Y la Priority Queue, ¿qué hace? La Priority Queue te deja meter nuevos valores a la Priority Queue siempre y cuando hayas mejorado una solución o hayas dado una solución al nodo que antes tenía un -1, que no tenía solución. Entonces, ¿qué pasa con los negativos? Bueno, este primer nodo va a visitar a este con 8, a este con -1 y a este con -3. ¿Ok? Luego, ¿cuál es el más chiquito? El -3, ¿no? Ahora el -3 va a visitar al -1, pero tiene un camino de -2. Y -2, -3, -5. Entonces, lo visita y actualiza, porque sí es menor. Y el -3 también visitó acá, -3 más 3 es 0, ¿no? Bueno, aquí estoy, perdón, olvidé de mencionarlo. Digamos que en este grafo no son dirigidos. O sea, si tengo una arista, yo puedo ir de U a V y de V a U y de vuelta. O sea, si tengo una aquí, puedo ir y vuelta. Tengo una acá, puedo ir y vuelta. Olvidemos las flechitas para no ponerme a dibujar otro caso. Entonces no hay flechitas. Si no hay flechitas, puedo ir de un lado a otro y del otro de vuelta. Entonces ahora este -3 se fue acá y es 0. Y este -3, que sigo en este -3, como ya no hay flechitas, puedo ir al inicial, al que tiene 0. Y -3, con un camino de -3, quedó de -6 acá. ¿Alguien ya vio el problema? Ya se va a hacer como infinito, ¿no? O sea, Esto vamos es a un estar- ciclo infinito. El código nunca va a terminar. Si no te fijaste y el problema decía que tenías pesos negativos, porque a veces no lo dicen directamente, nada más te lo ponen en los constraints y te dicen el valor de las aristas puede ir desde menos tanto a tanto, o lo ponen más discreto, te dicen que el valor de las aristas tiene un valor absoluto menor a 1,5, por ejemplo. Si te ponen algo así, significa, si te dicen un valor absoluto de menor a 1,5, significa que puedes tener de -1,5 hasta 1,5, ¿no? Entonces vas a tener negativos. Si tú no te fijaste en eso y metiste un Dijkstra, nunca va a terminar y vas a durar un rato ahí viendo por qué no termina. Y el asunto es este. Siempre que tengas valores negativos, hay posibilidad de ciclos. Entonces, ¿por qué? Porque la solución se sigue mejorando y mejorando y mejorando infinitamente. Entonces, no hay una manera de dar una solución ahí, no es posible, porque siempre siguen mejorando. Entonces, para solucionar problemas en donde tenemos pesos negativos, usamos un algoritmo que se llama Bellman-Ford. Creo que lo estoy escribiendo correctamente, pero no me voy a fijar porque queda poquito tiempo. Bellman-Ford, ¿qué hace Bellman-Ford? Bueno, Bellman-Ford lo que hace es un poquito similar a la primera implementación que hicimos de Dijkstra. Buscamos, en esta parte estoy acá en el código, buscamos un nodo que me dé la mejor, en el Dijkstra buscábamos un nodo que me diera la mejor respuesta y de ahí intento actualizar todos los otros nodos. En Bellman-Ford lo que voy a hacer es, voy a repetir V veces y para cada uno de los nodos voy a intentar actualizar todos sus adyacentes. O sea, sin saber si es el menor, si es el mayor. Para cada uno, o sea, ¿cómo sería acá? Para cada uno que ya tenga un valor claro, o sea, porque si tiene un infinito, pues no puedo actualizar ahí como con infinito, actualiza otra cosa que va a ser infinito más algo, no tiene sentido. Entonces, digamos que aquí tengo mi nodo inicial con 0. Entonces, el Bellman-Ford va a buscar en todo el grafo todos los nodos que no tengan un infinito, inicialmente todos tienen infinito, va a buscar todos los nodos que tengan un valor y luego con ese valor voy a intentar actualizar todos sus adyacencias. Entonces, voy a actualizar este de aquí y este de aquí. Entonces, me queda en 8, me queda en -1 y me queda en -3. Luego,
vuelve a dar otro recorrido Bellman-Ford y otra vez lo vuelve a hacer. Para el 0 vuelve a actualizar sus adyacencias con el mínimo. Con este que tiene 8 vuelve a actualizar todas las adyacencias. Con el de -1 todas las adyacencias, -3 todas las adyacencias. Y otra vez volvemos a hacer el pasón. Volvemos a actualizar las de 0, las de 8, las de... ¿Sí? De todos los nodos cada vez. Entonces, ¿qué implica que yo pase por todo cada vez? Que estoy pasando E, donde E son mis edges. Estoy pasando por todas las aristas posibles. ¿Cuántas veces? Por todos los nodos, V veces. Pero ¿por qué el Bellman-Ford? ¿Alguien se da cuenta de por qué el Bellman-Ford itera V veces sobre todos los edges? ¿Por qué V? O sea, aquí ya no me está importando si es el mínimo, si simplemente paso por todos y actualizo todos sus hijos. ¿Cuántas veces? Lo hago V veces. ¿Alguien sabe decir por qué V? ¿Por qué basta con hacerlo V veces? Bueno, la razón es porque en el peor de los casos, un camino no puede tener más de V vértices. Si se ve eso. Si yo tengo un camino en el grafo, no puedo tener más de V vértices. ¿Por qué? Porque el peor de los casos es como tener un bambú. Es tener esto. ¿Cuánto me toma el peor caso, que es este camino de acá hasta acá? La cantidad de vértices. ¿Qué pasa si yo tengo un camino que tenga más de V vértices? O sea, que dijéramos que existe un camino más de V vértices. Pues lo que pasa es que hay un ciclo. O sea, ¿por qué? Porque si yo fui de este a este, y luego acá abajo, y luego de vuelta, y luego devolví, y luego vuelvo a dar vuelta aquí, es la única manera en la que puedo tener un camino que tenga más de V vértices. ¿Sí? Que tenga un ciclo. Entonces, Bellman-Ford lo que nos va a hacer es resolver el algoritmo para ver si existe una solución tal que no haya ciclos. Entonces va a haber algún programa que nos va algún problema, perdón, que nos vaya a decir, nos va a preguntar, ¿este grafo tiene ciclos? ¿No tiene ciclos? ¿Estás seguro de eso? Si no tiene ciclos, entonces dame el camino de aquí hasta acá, el menor camino. Si sí tiene ciclos, bueno, es imposible, ¿no? Es obvio que es imposible. Si tiene ciclos, porque no hay un camino ahí, es infinito. Entonces, muchos problemas te preguntan eso. Si no tiene ciclos, entonces dame el camino. Si sí tiene ciclos negativos, entonces dímelo, imprímeme, tiene ciclos negativos. Una cosa así, ¿no? Entonces, pues como podrán ver, es muy sencillo. Vamos haciendo la implementación. Es muy sencillo porque es casi una bruta. Sí, es casi una fuerza bruta. Voy a borrar esto de aquí. Esto es un Bellman-Ford. Tiene complejidad vértices por edges. Que ojo que es una... No se dejen llevar por vértices por edges. Suena poquito, es una complejidad horrible. O sea, si el grafo es completo, sabemos que los edges son aproximadamente v cuadrada. Entonces, si esto es v por edges y el grafo que me dan es completo, entonces esto es v cúbica. ¿Sí se entiende eso? Entonces, cuidado con eso. No es que siempre se pueda correr la bruta, es que solo se hace cuando realmente lo necesitas, porque eso es v cúbica en el peor de los casos. Y entonces, si es v cúbica, sabemos que la cantidad de nodos que le podemos meter son, ¿qué será? Más o menos 100. No podemos llegar a los 1000 nodos. Entonces, cuidado con eso.
Entonces el Bellman-Ford necesitamos nuestro clásico vector dp, donde vamos a guardar las distancias. Inicialmente todos son -1. Bueno, quizá convenga poner infinito, porque en este caso Bellman-Ford tiene negativos. Entonces, o mejor aún, poner... No, sí, infinitos. Vamos poniendo infinitos con esta cosa. Voy a declarar un infinito acá arriba. Un long que va a ser infinito, igual a 1e18, que es el máximo entero que le puedo guardar a un long int, 1e18, que es un 1 con 18 ceros. Entonces, inicialmente, todos tienen infinito. Ahora, lo que vamos a hacer es recorremos, hacemos la repetición, simplemente sin que nos importe nada. Repetimos cuántos, ya dijimos la cantidad de nodos que hay, porque no puedo tener un camino de más de v, que es mi cantidad de nodos. Entonces, repito v, mientras rep menor a v, rep más. Entonces, cada vez que yo repito, voy a iterar sobre todos los nodos, sobre cada nodo u hasta v. Y voy a iterar sobre su lista de adyacencia para intentar mejorar todo lo que pueda. Entonces, por cada v en el grafo, saliendo de u, voy a hacer que la dp en v_first sea igual al mínimo de lo que ya tengo, que inicialmente son infinitos, y entre la nueva distancia que puedo hacer, que la nueva distancia que puedo hacer es la dp que llevo en u, más la distancia que me lleva v, que ya sabemos que es v second. ¿Sí? Esto es Bellman-Ford. Ya fue todo, ya acabé. ¿Sí? Corrí de 0v, repeticiones, corrí para cada nodo, toda su lista de adyacencia e intenté actualizar. Ahora, ¿cómo sé si tiene un ciclo o no? De nuevo, a esto se le puede meter lo de los padres, le metes aquí, si actualizaste, si esta cosa, en vez del mínimo, haces el clásico if que estuvimos haciendo todo el día. Si esta cosa más la distancia es menor a lo que ya tenía, entonces actualizas el padre y ya tienes la cadena del padre y ya tienes ahí la cadenita para hacer la reconstrucción. Pero entonces, ¿cómo sabemos si tuvo un ciclo? Pues bueno, basta con agarrar esta línea, estas dos de aquí, estos dos for, copiarlos y pegarlos acá afuera. Le vamos a poner, supongamos que este Bellman-Ford es un booleano, regresa true si tiene un ciclo, regresa false si no tiene un ciclo. Entonces, ¿cómo sabemos? Fácil. Checamos aquí. Si esta cosa, si para algún nodo puedo mejorar una solución, o sea que esta cosa sea menor a dp en first, return true. Ahí hay un ciclo. ¿Alguien sabe, alguien me puede decir por qué haciendo esto afuera sé si hay un ciclo? Estoy revisando para todos los nodos, para toda esa adyacencia. Si pueden volver a mejorar una solución, regresa que hay un ciclo aquí. ¿Alguien ve por qué? Porque si siempre se puede mejorar es un ciclo, ¿no? La razón es que ya lo pasé v veces. Ya hice mi repetición que había dicho yo, que bastaba con un camino de tener v nodos, o sea, mi máxima cantidad de nodos, y ya lo repetí v veces. O sea, después de repetirlo v veces, tú puedes estar completamente seguro de que si no hay un ciclo, no debería poder volverse a repetir o a mejorar nada. O sea, porque se supone que ya todo está en mínimos. Si sí hubo un ciclo, entonces, ¿qué va a pasar? Algo, después de las v repeticiones, algo se va a poder seguir mejorando. Porque ahí hay un ciclo, entonces un ciclo ahí sigue metiéndole menos y menos y menos. Entonces, si para alguno de los nodos, para alguna de sus adyacencias, algo mejoró después de haber hecho la sube límite, entonces, bueno, ahí hay un ciclo. Puedes estar 100% seguro.
y ya. Si no hace un ciclo, quizá acá puedes hacer reconstrucción y no sé qué más, ¿no? ¿Se entiende? Entonces, este es el algoritmo más sencillo de todos, es prácticamente una bruta. Pero aguas que tiene mucha complejidad. Esto es V cúbica para grafos completos. Y únicamente lo necesitas si solo si tienes negativo. Se los voy a pegar allá acá. Y este sería el último algoritmo que vamos a ver. Entonces, todos estos algoritmos que vimos hoy fueron algoritmos que te encuentran el camino más corto desde un solo punto, que son los single source shortcuts. Entonces, pues creo que ya sería todo hasta aquí. ¿Alguna duda con algo de lo que vimos? ¿Algo que se les pasó a preguntar? ¿Todo claro con este último Bellman Ford? Pues yo de mi parte, Ok. Bueno, si no hay más dudas, yo creo que ya sería todo. Les voy a poner algunos problemillas por ahí más al rato. Voy a buscar problemillas de todo esto que les acabo de poner. Ustedes pueden buscar problemas y si les interesa ver más, si interesan calar estos algoritmos que vimos hoy. Si tienen dudas con los códigos que pasé, me pueden preguntar. Yo soy Franco, no soy Cristal. Mi computadora, como les digo, sigue sin estar al 100. Entonces, si tienen alguna duda, ahí también pueden escribir en este canal de intermedios. Voy a intentar contestar rápido. Y bueno, entonces esto también lo grabo, lo estoy grabando y al rato lo subo al canal, por si alguien quiere reverlo o algo. Y bueno, sería todo entonces. Nos vemos. ¿las clases ya van a ser los viernes o los miércoles? No, perdón, son los miércoles, pero mi laptop estuvo fallando demasiado el miércoles, no pude iniciar grabación ni nada, entonces les dije que la iba a posponer hasta este viernes, pero espero que sea ocasión única. Vamos a estar siendo lunes y miércoles. Ah, ok, gracias. Va. Bueno, entonces, si no hay más, sería todo. Nos vemos. Bye. Gracias. Adiós.